pesar de que están cayendo unas gotitas y hay también mucha gente enferma que me ha llamado que no pueden venir, en fin, de todo hay. Hoy tenemos con nosotros a Francisco Sabal Román y como abogado que es, quiere ejercer de abogado y el tema ya lo sabéis. El tema es, ¿fue justo el juicio a Jesucristo? Así que yo creo que, como todos habéis recibido el currículum y no lo voy a repetir, le vamos a dar un fuerte aplauso y lo vamos a escuchar. Bueno, la verdad es que, primero y ante todo, pues agradecer a Isabel y a su junta directiva y a todo el Faro de Jandía por darme esta nueva oportunidad, porque yo ya he venido en alguna otra ocasión a dar conferencia. La verdad es que cuando se me planteó venir de nuevo, me dijo Isabel, dice, oye, pero vamos a ver, aquí la conferencia que vayas a dar, es que ya la gente habla ya de Benidorm, de la historia, del agua, siempre lo mismo. Mira, búscate un tema que sea original, y claro, empiezas ahí a darle vueltas a ver qué tema puedes tocar para no aburrir al personal, que ustedes están hartos de las conferencias, de hablar de temas de la historia de Benidorm, de todas estas cuestiones que normalmente, que no cansan, pero que son reiterativas, ¿no? De distintos aspectos, distintas vivencias, pero reiterativas. Y yo, pues dije, pues a ver qué se me ocurre. Y se me ocurrió un tema que es un tanto... yo en un principio pensaba que había mucha literatura al respecto, que era el proceso penal de Jesucristo. El proceso penal de Jesucristo, ¿no? Y resulta que y dije, bueno, proceso penal de Jesucristo, vamos a hacer un comparativo en el actual derecho y el derecho de aquel entonces, ¿no? A ver qué encontramos por ahí. Y la verdad es que hay muy poco, muy poco. Hay algún ensayo, hay algún artículo breve, están los evangelios, y poco más. Como uno de las cuestiones, y buceando y para documentarme en todo esto, pues existió en la Unión Soviética un procedimiento contra Dios. Efectivamente, con su fiscal, su abogado defensor, su tribunal, y curiosamente, en el año 1922-23, ya ha acabado la revolución, habían fusilado ya al zar, etcétera, etcétera, y se les ocurrió enjuiciar a Dios, ¿no? Y sentaron en el banquillo a la Biblia, y la acusación era a la Biblia. Era una cosa bastante esperpéntica, ¿no? Del todo. Evidentemente, el resultado veredicto fue culpable y lo condenaron a muerte. Y entonces lo ejecutaron, pusieron el pelotón de fusilamiento y tiraron, pegaron ahí unos tiros al aire y fusilaron a Dios. Y por eso pues, enjuiciaron a Dios y lo condenaron a muerte y ejecutaron la sentencia. Y curiosamente, el promotor de todo aquello, el que hacía de presidente, vino aquí en 1933 de embajador ruso a la Segunda República, ¿no? Y posteriormente, curiosamente, se manifestó contrario a todas las políticas en contra de la religión, cosas curiosas que ocurren, ¿no? Bueno, en primer lugar, espero no cansarles a ustedes, porque puede ser una materia un tanto extraña. Vamos a ver si lo puedo hacer entretenido. Y les invito a que viajemos unos 2000 años atrás, ¿no? Viajamos 2000 años atrás y nos vamos a la provincia romana, que estaba dividida en 4 territorios. 4 territorios eran Galilea, Samaria, Betania Perea y Judea. La capital del territorio romano
área marítima y la capital religiosa era Jerusalén. Y los hechos que les voy a narrar del proceso de Jesús se producen en la Pascua hebrea, que dura 8 días. En aquel momento se está celebrando, Jerusalén es una ciudad que tiene unos 30.000 habitantes, y en aquel momento todos los judíos de todas esas 4 provincias acuden a celebrar la Pascua judía a Jerusalén. Y de 30.000 habitantes se calcula que hasta 2 millones de personas visitando Jerusalén para celebrar la Pascua, ¿no? Evidentemente hay sacrificio del cordero, etcétera, etcétera, y tal. En el Imperio Romano, esa zona hebrea estaba gobernado por un procurador. Los romanos, había 2 formas de designar a un procurador. Una, porque el emperador quería designar a un tío, a este que vaya de procurador a Judea. O bien podía ser designado por el Senado. En este caso, el procurador, que era la máxima autoridad en aquella zona de ocupación, lo designa el César directamente. Y el César en aquel momento era Tiberio, que tenía una estrechísima amistad, al parecer, con Poncio Pilatos. Eran muy amigos y necesitaba una persona de confianza que gobernara esa zona, que por otra parte era muy importante por el tema económico, cereales, etcétera, etcétera, cerca de Egipto. Estaban en expansión, pero que era una zona con muchos problemas políticos. Habían enfrentamientos continuos con los romanos, había un movimiento subversivo que eran los celotes, que continuamente estaban montando atentados y asesinando a patrullas y demás, y había que controlar con mano dura aquella zona. En aquel momento, todos los dominios de Roma, pues existía, lógicamente, fundamentalmente el derecho romano, que era de aplicación única y exclusivamente a los ciudadanos romanos, y atendía toda clase de delitos, tales como robos, asesinatos, sedición, rebelión, pero en estos, si había algún problema de asesinato, aunque no fueran romanos, también actuaba el derecho romano. Y el derecho hebreo, que en tiempos de ocupación romana, pues solamente actuaba en temas civiles, religiosos, y cuya nunca aplicaba el tema penal, no podía aplicar el derecho penal, porque eso estaba reservado al derecho romano, y las normas se basaban en el Talmud, la ley mosaica, que son los 10 mandamientos, las normas consuetudinarias de los hebreos, y la jurisprudencia basadas en las sentencias del Sanedrín, que estaba compuesto, era el que gobernaba, por alguna manera, por así decirlo, legislaba, por así decirlo, todas las cuestiones hebreas, que estaba compuesto por 70 hombres y cuyas sentencias se recogían en un libro que se llamaba el Torá. El derecho hebreo, evidentemente, era aplicado por el Sanedrín, y tenían que convivir pues los 2 sistemas, el sistema romano y el sistema hebreo. En segundo lugar, tenemos que analizar todos los personajes que intervinieron en el proceso. En primer lugar, por Jesucristo, de todo el mundo conocido, que no hace falta hacer ningún tipo de comentario. El procurador y máxima autoridad de Judea, que era Poncio Pilatos, que Poncio Pilatos, tengo que decir, que me causó
un impacto especial, ¿no? Porque al parecer Poncio Pilatos era de Tarragona, era español, curiosamente. Se dice que era de Tarragona. Y ya les he dicho que era una persona de máxima confianza de Poncio Pilatos, que estuvo nada más y nada menos que durante 36 años gobernando toda Judea, ¿no? Y evidentemente, durante su gobierno, pues es cuando se ajustició a Jesús. A los 36 años tuvo que reprimir, el último año tuvo que reprimir una revuelta cruenta y tuvo que volver a Roma. Y al parecer, como en aquel momento, si no podías controlar las zonas donde te habían dado la confianza y donde tú gobernabas, pues lo pagabas caro, ¿no? Y al parecer fue decapitado por Calígula. Claudia Prócula, que es la esposa de Poncio Pilatos, que es un personaje que ha pasado siempre desapercibido, nadie sabía quién es Claudia Prócula, y sin embargo influyó a favor de Jesús. Y es más, fue canonizada como santa por la Iglesia Ortodoxa Etíope y por la Iglesia Ortodoxa Bizantina. Berenice, que era la sirvienta o esclava de Claudia Prócula, que era una seguidora de Jesús, lo escuchaba asiduamente, había visto directamente sus milagros y como se llevaba también con su ama, Claudia Prócula, pues la influía y le transmitía las enseñanzas del Maestro, de Jesucristo, y influía mucho en su carácter. Es más, tiene una frase que dice: nada hagas tú contra este justo, es el que separó a mirarnos, es el de mi visión. Barrabás, que significa hijo del Padre. Barrabás, que era un salteador y además estaba condenado a la pena de muerte, porque era un celote, era líder de un grupo de judíos que se levantaron y atentaron contra las tropas romanas y por lo tanto se condenó a muerte. Estaríamos hablando de un terrorista, por así decirlo, en aquel momento para los romanos, ¿no? Anás era el sumo sacerdote junto a Caifás, que actuó como presidente del Sanedrín, de los 70 personas que forman el Sanedrín. Y según San Juan Evangelista, Jesús fue llevado primero ante Anás y después de un interrogatorio, pidió a los guardias que se lo llevasen a ver a Caifás y al resto del consejo. Caifás fue un sumo sacerdote, yerno de Anás, principal instigador y acusador del proceso de Cristo. También actuaron dos testigos falsos, pero que desconocemos cuáles fueron sus nombres, pero los necesitaban para sostener las imputaciones contra Jesucristo, que en un principio lo acusaban de blasfemia, incluso de instigador, de que la gente no pagara sus impuestos, de que no participara de las leyes romanas y tal, y sobre todo instigador para una sedición que se tuviera de alguna manera los judíos se levantaran contra el poder romano. Nicodemos, que fue también el abogado defensor de Cristo, era un rico fariseo, miembro del Sanedrín y un judío versado en la ley. Ananías, miembro del Sanedrín, que testificó contra Jesucristo, un hombre muy cruel y corrupto. Azaquiel, que también era miembro del Sanedrín, que declaró contra Jesús. Herodes Antipas,
que fue el tetrarca de Perea y Galilea hasta el año 4 después de Cristo. Tuvo que ver con el proceso de Jesús y le ordenó castigos. Saulo, también conocido como Pablo de Tarso, discípulo de un miembro del Sanedrín, de Gamaliel, y fue uno de los que más vociferaron e impulsaron la detención de Jesucristo y de que se cambiara en un principio la sentencia de Pilatos, ¿no? Fue uno de los principales instigadores y posteriormente se convirtió al cristianismo, ¿no? Y fue apóstol posterior de Jesucristo. Judas fue uno de los apóstoles de Jesús de Nazaret, era el discípulo más apreciado de Jesús, siguió a su maestro durante su predicación por Judea, Galilea, bueno, pues toda la región, y lo traicionó por esas 30 monedas de plata. José de Arimatea, que bueno, era el tío abuelo de Jesús, el hermano menor de Joaquín, el padre de la Virgen María, y fue el que de alguna manera intercedió para poderse llevar el cuerpo de Jesús y que lo enterraran en la tumba, que era suya, de su propiedad. Bien, ahora pasemos ya una vez visto los personajes, la época, cuando se produce muy brevemente y muy somero, pues cómo fue arrestado. Entramos en materia y vamos a ver cómo fue arrestado. Jesús fue arrestado en hora avanzada, según dicen los evangelios. No se podía, la ley judía hebrea no permitía que en edad avanzada, a no ser que fuera un delito flagrante, que se produjera un arresto a altas horas de la noche. Además, el arresto se produce en propiedad privada sin ninguna orden, en el Getsemaní, sin ninguna orden de detención, y por lo tanto ya de inicio se están incumpliendo los principios generales del derecho, por lo menos los actuales, porque no hubo ni orden judicial para la detención y tampoco hubo una autorización de entrar en una propiedad privada como era el jardín. Se incumplió, por lo tanto, también la ley judía de la detención por la noche de Jesús. Hubo una duplicidad de procesos, y me explico. Por lo que además fue un abuso procesal total y absoluto. Los juicios deben de celebrarse por la mañana. Los juicios judíos deben de celebrarse por la mañana. Y se detiene por la noche, nada más y nada menos que el 14 de Nisan, jueves, es decir, un 7 de abril, y tampoco se podía, en vísperas de la Pascua, el 7 de abril, que era la Pascua, no se podía detener a nadie porque era víspera festiva y sagrada de la Pascua. Se le detiene sobre las 12, la 1 de la noche, y se le lleva ante el Poncio Pilatos a las 6 de la mañana, al palacio de Poncio Pilatos. El incumplimiento de estos dos principios de detención antes de la víspera de fiesta y nocturno y sin tener autorización, ya podría haberse declarado nulo el proceso. En cuanto al juicio religioso ante el Sanedrín, en principio se viola el principio de imparcialidad. El Sanedrín no puede ser juez y parte, y ya tenía decidida la sentencia, es decir, se le lleva al Sanedrín. Se transgredió también el principio del debido proceso,
Y esto es así porque la ley judía no permitía que los juicios se celebraran en día de fiesta o vísperas de fiesta, como hemos dicho antes. Y se incumplió el principio de publicidad, porque además se lleva a Jesús en un primer lugar a casa de Anás, que es el presidente del Sanedrín, y suegro de Caifás, y el juicio se celebra en casa de Caifás. Y no se celebra en la plaza pública donde se tenían que celebrar todos los juicios, que es el Garif. Al lado del templo había una plaza pública que se llama el Garif, y es allí donde se tienen que celebrar todos los juicios. Y en este caso no se celebró el juicio en el Garif, puesto faltó publicidad. En cuanto a la imputación de carácter religioso en la prisión, fue esgrimida por todos los testigos que llevaban al juicio, pero veían que con eso no era suficiente para condenarlo a muerte, porque claro, eso como mucho condenarlo a latigazos y a otras penas, pero nunca a la crucifixión. También debía reunirse todos los Sanedrín, que eran 70 personas, y sin embargo se reunieron 66, de los cuales votaron 63 para que condenaran a Jesucristo. No hubo un principio de proporcionalidad, en vez de condenarlo a latigazos, pues se le condenó a muerte. Como resulta que las leyes, las sentencias que se dictaba los tribunales judíos tenían que ser convalidadas, y más si era un tema penal, como una sentencia tan gruesa como era la condena a muerte, tenía que convalidarse ante la autoridad romana. Y no podía el Sanedrín condenar a muerte a Jesucristo. No podían aplicar el jus gladi, que es la pena de muerte. Entonces se llevaron a las 6 de la mañana ante Pilatos a Jesús, ¿no? Le acusaron no solo de ser blasfemo contra la ley de Moisés, sino también de rebelión contra Roma y una serie de acusaciones para que Pilatos creyera que Jesús era un revolucionario antirromano, pero Pilatos, que era un tío muy listo, no cayó y Caifás le dijo a Pilatos, dice, hemos encontrado a este alborotando a nuestro templo, prohibiendo pagar tributos al César y diciendo que él es Cristo Rey. Pilatos le pregunta a Jesucristo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesucristo le dijo, si tú lo dices. Intervino entonces la esposa de Pilatos, Claudia Prócula, que le dijo lo siguiente, no te metas con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. Ya le había contado Berenice, todas las cuestiones de Jesús, cómo hablaba, los milagros que había obrado, etcétera, etcétera. Pilatos dijo al Sanedrín que no encontraba ningún delito y por lo tanto no lo iba a condenar. Pero tanto el resto del Sanedrín como Caifás reiteraron que era una persona peligrosa, que soliviantaba al pueblo y que por donde él pasaba pues se producían rebeliones contra Roma. Al oír esto, que Jesús era de Nazaret, porque Jesús nació en Nazaret, vio Pilatos el cielo abierto y dijo, le preguntó si era de Galilea, Jesús le dijo que sí, que era de Galilea, y entonces se dio cuenta que la jurisdicción, quien tenía que juzgar a Jesús era Herodes, que era el máximo exponente, gobernador de los judíos. O sea, era una cuestión legislativa y de judía, pero el que tenía la última palabra era Herodes. Entonces lo llevaron a ver a Herodes, que había llegado
había ido a Jerusalén a pasar la Pascua, precisamente, y todavía eran las 8 de la mañana. La verdad es que Herodes lo recibió muy bien, porque tenía muchas ganas de conocer a Jesús, había oído de sus andanzas, había oído de sus milagros, había oído de sus enseñanzas, y Herodes pues estuvo muy a gusto con Jesús, y lo enviaron a ver a Herodes. Herodes no encontró absolutamente ninguna falta que hubiera cometido Jesús. Y por lo tanto, es más, le regaló unas túnicas, bueno, lo vistió de una forma bastante lujosa, y lo encontró, bueno, una persona inocente, con todo lo que podamos pensar de Herodes. Pues no, Herodes se puso muy espléndido con Jesús. Y lo devolvió. Entonces, como no lo condenaron, como Herodes no lo condenó, lo devolvieron a Pilatos. Y allí se armó la de Dios es Cristo con Pilatos. El pueblo fue al palacio de Pilatos, empezaron a vociferar, a amenazar de rebelión a Pilatos. Pilatos era gobernador, tenía que asegurar la tranquilidad y no podía quedar mal con el emperador que lo había nombrado, porque él tenía que pacificar aquello. Lo que no podía ser es que se convirtiera todo en una revolución. Pues no tuvo más remedio que condenarlo en un principio a latigazos, a ponerle la famosa corona. Pero aún así, como no encontraba nada para acusarlo, porque no era motivo de pena de muerte, pues bueno, se conformó, intentó que se conformara la gente con esa pena de eso, de latigazo, de intentar una paliza, etcétera, etcétera. Pero la gente estaba soliviantada y querían que se crucificara. Crucifícale, crucifícale y tal. Y bueno, pues ¿a quién preferís? ¿A Barrabás o a Jesucristo? Barrabás. Barrabás, que soltaran a Barrabás, al final saltan a Barrabás, y él volvió a decir que no sabía qué mal había hecho. Pilatos volvió a decir que no sabía qué mal había hecho, que no encontraba ningún delito que merecía la muerte, y solamente lo iba a castigar y lo iba a soltar. Saulo empezó a empujar a la gente a manifestar, cada vez el tumulto era más grande, cada vez era más dificultoso contener a la multitud, y Poncio Pilatos pidió agua y se lavó las manos, y ante la multitud dijo: soy inocente de la sangre de este justo, allá vosotros. Y al pueblo judío dijo: caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Pilato sentenció que se cumpliera la demanda, soltó a Barrabás. Por lo tanto, no se cumplió el principio de jurisdicción, ya que el juez competente para juzgar en este caso a Jesús era Herodes, que además lo absolvió. Nos encontramos también con sentencias contradictorias. Una sentencia por una parte del Sanedrín y de Poncio Pilatos de flagelamiento, y se aplica la pena de muerte por la presión popular y para evitar un levantamiento, con lo cual existió una prevaricación clarísima por parte de Poncio Pilatos, ¿no? En definitiva, y para acabar, tengo que decir que Jesús fue arrestado sin denuncia previa. No existía ninguna denuncia, en un lugar privado, sin orden de entrada y de registro. No había ninguna autoridad. Se conculcaron todas las leyes judías y romanas. No tuvo
justo, hubieron testigos falsos, el fiscal fue el juez, Caifás era el fiscal y juez. Los testigos falsos y los testigos formaban parte del Sanedrín y a su vez eran los que enjuiciaron a Jesucristo. No se les permitió presentar ninguna prueba, se le acusó de blasfemia y como no lo condenaban a muerte, pues se cambió, se inventó la acusación de la rebelión y sedición y lo condenaron a muerte. De un juicio religioso, porque decía que había blasfemado, que contra la ley, el Talmud, etcétera, etcétera, la Biblia y demás, pues se pasó de esa acusación de blasfemia a un juicio penal con la condena de muerte. Hubo una condena sin delito, no hubo un juicio según las leyes judías y romanas, porque no hubo un juicio tal y como mandaban los cánones de las leyes, tanto hebrea como de la romana. Fue sentenciada por delitos que no cometió y no fue evidentemente un juicio justo. Pero es que además tampoco se le permitió apelar. Es que la sentencia se ejecutó inmediatamente, no tuvo derecho ni a una apelación. Y lo más importante quizás sea una cita de Juan, de San Juan, que dice: nadie me quita la vida, sino que yo la entrego porque así lo quiero. Tengo poder para entregar mi vida y tengo poder para volver a recibirla. Pues esto es lo que mi Padre me ha ordenado hacer. Y en definitiva, señores, esto es el juicio, el proceso penal a Jesucristo. Fue una parodia y absolutamente ilegal. Yo pienso que dependiendo de la religión que nos han enseñado a cada uno, los padres o lo que hayamos aprendido individualmente, más o menos la idea es la misma, pero se puede sacar hay mucha miga ahí. Entonces, muchas gracias porque lo has explicado muy bien. Ha sido cortito, pero has sacado la esencia. Ahora seguramente te van a hacer muchas preguntas. Pero antes, María Ángeles te quiere hacer un pequeño detalle. No es la primera tacita que tienes, tienes más de una. La segunda, sí. Buenas. Bueno, pues aquí entregamos la taza para que pueda. ¡Qué bonita! Muchas gracias. Muy bien. Ahora, antes de las preguntas, que seguro que hay muchas, voy a decir quién viene dentro de 15 días. A muchas personas les sonará. Es Jaime Berenguer Posada. Él es el director del Consorcio de las Aguas de la Marina Baja. Nos hablará sobre la garantía del abastecimiento urbano ante el reto continuo de la sequía. En estos temas para mí es el número uno. Y siempre que ha venido al Faro, que ha venido casi cada año, nos ha dejado las cosas muy claras del tema del agua, que es tan importante. Eso dentro de 15 días. Y ahora vamos a empezar con las preguntas, por favor, que seguro que hay muchas. Si alguien. Vicente, por favor. Sí, yo, felicitarte, que ha estado muy bien la conferencia, porque Jesús ya empieza a crear problemas cuando tira a los mercadores del templo, ¿no? Ya empieza ahí a ir un poquito. Luego cuando entra esa entrada triunfal en Jerusalén, con el que va con la burrita, ¿no? Y tal, es un poco un señor atípico, ¿no? Que el Sanedrín ya lo tiene fichado, diría yo, ¿no? Porque realmente, ¿qué es lo que tiene en contra el Sanedrín de él? Fundamentalmente de que es una persona
que aglutina muchísima gente a su lado y que lógicamente, pues bueno, le tienen miedo por el poder que tiene a la hora de eso, de la convocatoria de personas, de seguidores y demás. Se inventan. La verdad es que cuando se va al templo y tira a los mercaderes, es cuando se monta el verdadero, vamos, el encontronazo del Sanedrín con Jesús, porque la mayoría de ellos vivían de eso, o sea, cobraban sus impuestos, vamos, eran especuladores, prestamistas, eran hombres que no tenían ninguna, vamos a ver, que eran absolutamente deshonestos y corruptos. Claro, se ven a una persona que está de alguna manera pues despertando a la gente, a las mentes y tal, y esa persona había que cargársela de alguna manera. Sí, por favor. Independientemente que lógicamente Dios lo tenía perfectamente todo previsto. Estaba escrito. Estaba escrito. Todavía no, pero bueno. A ver, yo, poniéndolo ya ahora en nuestra vida de ahora más o menos, para mí, a estas alturas de mi vida, para mí ese señor era como ahora un político, que él daba sus mítines y decía su religión, lo que él pensaba. Y eso le molestaba a muchísima gente, porque no era lo mismo. Entonces hemos visto a lo largo de la vida como a mucha gente que ha predicado lo que ha pensado, se los ha limpiado. Pues igual. Sí, no me cabe Se duda lo que es eso. limpiaron porque no querían que predicaría lo que estaba predicando. Sí, pero predicaba y ejecutaba. O sea, predicaba y obraba, no ejecutaba, obraba. Se metió en el templo, se tiró a los mercaderes, etcétera, etcétera. Lo mataron porque es que aquello se llevaba a toda la gente con él a oírle y a escucharle. Sí, pero como mucho lo podían haber encerrado en la prisión, lo podían haber flagelado, no sé, pero de ahí a condenarlo a muerte. Hombre, pero se han visto muchas cosas a lo largo de la vida que ha habido esas injusticias. Es más, ni el Sanedrín lo condenó a muerte al principio, ni Herodes lo condenó a muerte, ni Pilatos lo condenó a muerte. Fue la presión, el momento, porque es que no existía delito. Se inventaron el delito de sedición, de que levantaban a la gente, que querían quitar a los romanos, expulsar a los romanos de Judea, etcétera, etcétera. No era así. Cuando los celotes, Barrabás, que era celote, que sí, que era un miembro muy activo de ese grupo que luchaba contra la ocupación romana, pues van y lo sueltan. Y estaba condenado a muerte. Le conmutan la pena, ¿no? Lo amnistían, ¿no? Como que... Muy bien. Antonio y después Charo. ¿Charo? Gracias por la exposición. Amparo. Yo me he hecho en falta el abogado. Ya sé que no ha habido un juicio como Dios manda. Sí. Pero ¿y el abogado? Sí, el abogado. ¿De quién era ese abogado? El abogado, que además fue apóstol, y es santo. El abogado nada más y nada menos que se llamaba, lo he dicho, lo que pasa que no Pero que no ha tenido papel. no le dejaban actuar ni presentar pruebas. No ha ejercido. No le dejaban presentar pruebas, que era Nicodemos. Nicodemos era el abogado defensor de Jesucristo. Que era además muy versado en la ley judía, pero que, bueno, lo tenían, eran todos contra él, excepto José de Arimatea, que era el miembro de los Sanedrín, y él, que era el abogado defensor, es que no le dejaron presentar nada, ni pruebas, ni nada. Todos los testigos acusaban a Jesús. Todos. Incluso el propio Sanedrín, que tenía que enjuiciar a Jesús, Azaquiel, Ananías, todos estos, incluso el fiscal, era fiscal y juez.
Juez y parte. No podía, no. Estaba claro que lo tenían que condenar. Por eso no es un juicio con las debidas garantías, ya no solo las garantías del derecho actual, sino tanto del derecho romano como del derecho hebreo. Muy bien, Amparo. ¿Se podría extrapolar ahora, actualmente, a lo que está ocurriendo en Rusia? En Rusia. Que los disidentes, si no los matan allí, los matan fuera. Pues hombre, se podría extrapolar porque la verdad es que quien va en contra del poder, tarde o temprano aparece, le pasan cosas raras, ¿no? Y aparece muerto. Que no cae de un o bien quinto piso, no coge un coche, contra una enfermedad extraña, rara, o bien se cae de un quinto piso, o bien aparece en un descampado. Es que, claro, no lo sé. La verdad es que todo el mundo sospecha, pero no podemos... Lo mismo que ahí, no hay visión, pero ocurre. Sí, pero ahí es que no se celebra ni juicio, o sea, ni se hace una pantomima de juicio como puede ser este, ¿no? Muy bien. Javier.